Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Le damos la bienvenida a este espacio Punto y Solución. Quien les habla es la profesora Liliana Muñoz Guevara. Actualmente soy docente y además vicedecana en la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En este espacio de diálogo, de reflexión y de algunas sugerencias, tenemos también como invitada a la profesora Giselle Castro, quien es una experta en educación a distancia y actualmente es la jefa de virtualización de la Universidad de Lima. En esta oportunidad tenemos el encargo y la responsabilidad además de desarrollar y empezar un diálogo con respecto a la siguiente pregunta, ¿no? ¿La educación escolar a distancia llegó para quedarse? Sobre este tema es que vamos a ir abordando el día de hoy, Giselle. Es cierto que estamos en una situación de salud pública que a todos nos marca ciertos sentimientos, expectativas, ansiedad, miedo, temor con respecto a nuestra vida, a nuestra salud, a nuestra familia, la forma de acceder a nuestro trabajo, ¿no? Todo eso genera determinados sentimientos, pero además también como profesionales de la educación tenemos que darnos un espacio para la reflexión, para el aporte, no solamente desde lo teórico, sino de lo que ya estamos viviendo en estos 3 meses, ¿no? En este proceso, todos los profesionales de la educación y de otras áreas también nos hemos tenido que ir alfabetizando in situ, ¿no? Nos hemos alfabetizado no estamos hablando de una alfabetización en la lectura y escritura, sino una alfabetización ocupacional, de lo presencial a lo remoto, una alfabetización en lo tecnológico, ¿no? De nuestras clases también presenciales, ahora a distancia, en algunos casos virtual y en sus diferentes modalidades, ¿no? También hemos tenido que adecuar nuestros programas y entonces en un mundo donde hay tanta información nos hemos tenido que alfabetizar, entonces en ese aspecto, cómo seleccionamos, cómo hacemos más pertinentes toda esta información y finalmente, nuestra alfabetización ha ido por el lado de irnos adaptando, ¿no? Y ahora estamos en ese proceso de adaptación y de ir desarrollando diferentes competencias, habilidades que nos permitan entonces responder a esta situación. Dicha esta introducción, bueno, voy a dejar en el uso de la palabra a nuestra experta, la profesora Giselle Castro, además quien es una muy buena amiga. ¿Qué reflexiones podemos sacar, Giselle, con respecto a lo que hoy estamos viviendo como educadores y además también como padres, ¿no? Muy bien, ¿me escuchan bien primero? Sí, ¿Sí? perfecto. Ok, perfecto. Es importante, como tú dices, Lili, primero ponernos en un contexto, ¿no? Tú nos has tratado de explicar cómo los docentes de diferentes niveles, ¿no? Se han tenido que ir adaptando un poco a las circunstancias, pero también es importante, y quiero yo aprovechar esos primeros minutos para hacer de repente un deslinde de lo que realmente estamos trabajando o lo que estamos haciendo. Me parece importante que cuando hablamos de educación virtual, educación a distancia, empecemos primero mirando a los que son pioneros en ese tema, ¿no? Yo los invito a ustedes, a los profesores que quizás muchos de ellos están conectados, ¿no? A poder revisar información importante. Quiero, por ejemplo, contarles que los primeros vestigios de educación a distancia y quizás los precursores en esos temas, ¿no? Creo que están principalmente en España, ¿no? Por ejemplo, tenemos allá la Universidad Nacional a Distancia, la UNED de España, ¿no? Allá tenemos a García Aretio, que es uno de los precursores de educación a distancia. Esta universidad fue fundada en 1972, para que ustedes se den un poco idea de que este tema de trabajar con tecnologías, de trabajar con educación a distancia, no es de ahora, ¿no? Tiene muchos años y se han ido investigando y desarrollando muchas cosas, ¿no? La UNED, esta Universidad de España, nos explica un poco que ha ido
ha ido avanzando el término de esta manera, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia, pero usualmente antes, o sea, hace mucho tiempo, la educación empezó con, por ejemplo, con recoger y entregar materiales. Es decir, había un correo, ¿no? Muchos de nosotros hemos utilizado en algún momento un correo. Yo, por ejemplo, estudié mi bachillerato a distancia y lo que se hacía en esa época era ir a recoger los materiales, recogía los pioners, ¿no? Me daban todo en papel fotocopiado, recogía los pioners, llegaba a casa, estudiaba y luego tenía que ir a dejar nuevamente mi trabajo, a entregar mi trabajo y esperar una calificación. Así es como se inició este tema de educación a distancia, ¿no? Me daban una nota y así yo iba acumulando, pasando los diferentes niveles hasta llegar luego en este caso, a un grado, ¿no? Luego tenemos también, y me parece importante también comentar, el caso de la UOC, que es la Universidad Abierta de Cataluña. Esta universidad está fundada desde 1995, ¿no? Ellos, como digo, su nombre es Universidad Abierta de Cataluña, UOC, son sus siglas UOC, y ellos, por ejemplo, tienen mucha información, han estado posteando mucha información sobre el tema de educación a distancia. Y ellos explican que lo que estamos utilizando ahora, lo que se está desarrollando ahora, es una docencia no presencial de emergencia. Es decir, lo que se está trabajando ahorita no es educación virtual en los colegios, porque los colegios no están virtualizando todo el curso. Lo que los colegios están haciendo, dada la emergencia, están utilizando plataformas, están utilizando aulas virtuales, están utilizando canales de comunicación remota como este que estamos utilizando ahora para poder transmitir conocimiento. Pero eso no implica que el colegio pase ya luego a quedarse en modalidad virtual. No todos los contenidos se están virtualizando. ¿Y por qué hago este deslinde? Porque virtualizar o hacer educación virtual va más allá de solamente conectarme con el alumno y luego hacer con él de repente una hora, dejarle tareas y regresar. La educación virtual usualmente implica una transformación de contenido. Hay un trabajo de diseño instruccional. De hecho, yo me inicié justamente en el tema de educación virtual como diseñador instruccional. La diseñadora instruccional es la persona, la pedagoga que se encarga de recibir los conocimientos que se quieren pasar a virtualizar y ver y alinearlos todos, ¿no? Desde una manera pedagógica, ¿no? Observar que haya un alineamiento entre los objetivos, el contenido, y luego eso también reflejarlo en la evaluación. Entonces, también quiero mencionar, aprovechando que, regresando ya quizás más a nuestro país, el Minedu, por ejemplo, ha descrito su estrategia de Aprendo en Casa como una actividad de educación a distancia. Ellos mismos han declarado que esto no es una educación virtual, esto es una educación a distancia. Es una educación a distancia que usa medios electrónicos, ¿no? Y también usa medios impresos. La semana pasada, no sé si ustedes vieron, pero hemos visto que ya han comenzado a repartir algunos libros. Yo, por ejemplo, vi la noticia la semana pasada que en Pachacamac, que está acá cerca en Lima, recién habían citado a los padres para poder repartir los libros que el Estado tiene, ¿no? Entonces, se está apoyando de la estrategia, como ustedes saben, por televisión, se está usando radio, y en algunos casos también, bueno, creo que todos hemos escuchado que hay docentes que también están usando el WhatsApp, ¿no? Esta estrategia que le usamos para una comunicación tan informal por teléfono, ¿no? Te WhatsAppeo, te escribo. También hay docentes que graban su material, ¿no? Mandan audios con su material, o si no, graban videos y mandan por el celular los videos. Entonces, lo que estamos haciendo actualmente es una educación no presencial con apoyo de tecnologías, ¿no? Una educación con apoyo de tecnologías. Eso es Herramientas importante tecnológicas y de comunicación también, ¿no? Como la radio, la televisión. Y ahí, Giselle, también, no solamente tenemos la experiencia en la educación a distancia con respecto a las universidades que tú nos has mencionado, ya la educación a distancia para la educación básica, pues, estuve revisando ahí algunos documentos que nos hablaban que en otros países ha resultado, ¿no? Y se ha implementado para estudiantes con discapacidad que no pueden trasladarse a las escuelas, o para el grupo de niños y niñas que son de zonas rurales, o también para niños hospitalizados, ¿no? Entonces, es una alternativa que encontraron muchos países, pero acá también, Giselle, sería muy importante
Perdón, que pudiéramos Lili, conversar. Lili, Sí, una brecha importante que pasaba con nuestro país es que habían brechas grandes de tecnología y de comunicación. Hay todavía muchos lugares donde, por ejemplo, el Internet no es bueno, ¿no? En la selva, por ejemplo, la claro, señal de Internet es sumamente débil. Entonces, esas brechas de comunicación que tenemos, ¿no? Dentro de nuestro país también han hecho que la educación a distancia no avance, sobre todo en el sector, digamos, de educación básica, ¿no? Más así se ha es. desarrollado nuestro país en educación superior, pero básicamente por temas de brechas, ¿no? Brechas Así comunicacionales, es, diría ¿no? yo. Entonces, claro, ahí hay una tarea pendiente Ujú. de la superación de la brecha digital, ¿no? Y Sí. ahí tenemos como que dos aspectos desde mi mirada, pero tú lo puedes desarrollar. Tiene que ver uno cómo respondemos a este desfase tecnológico, Ujú. porque ahora, claro, nos hemos tenido que preguntar con qué infraestructura tecnológica contamos, cuántos niños tienen ordenadores y cuántos no, cuántos tienen señal para escuchar por la televisión o por la radio. Hoy estuvimos en una reunión con alcaldes de Ucayali, Ujú. Macicea, ¿no? Y ellos lo que nos decían, no tenemos luz, ¿no? O sea, no hay señal, ni siquiera para escuchar, ¿no? Y entonces, tiene que ver eso entonces con un Ujú. desfase Ujú. tecnológico y lo otro también, la brecha digital está relacionada a las competencias de los docentes y de los estudiantes, ¿no? En ese aspecto, ¿qué podrías comentar, Giselle? Bueno, yo por ejemplo he visto que los colegios rápidamente, ¿no? Por ejemplo, han tenido que comenzar a utilizar, los que no son públicos, han tenido que empezar a utilizar diferentes estrategias de Google, por ejemplo. Hay quienes han empezado por el Google Meet, otros han estado usando Zoom, pero para mí más importante que la herramienta que utilicemos es revisar qué cosa nos funciona y qué cosa no nos funciona con los grupos. Acá no va a haber una receta, no podemos decirles que a todos los grupos Perfecto. funciona bien tener, por ejemplo, 45 minutos de exposición, déjalos descanso. Algo que me preocupaba a mí al inicio era esto de que los padres comparen los horarios, ¿no? Y exijan a las escuelas que el mismo horario que se dictaba en presencial, exactamente la misma cantidad de horas, pase la modalidad online, porque para mí sería eso lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Una educación en línea, ¿no? Entonces, la educación online no puede tener la misma cantidad de horas que tenía la educación presencial por diversos motivos, ¿no? Por diversos motivos. Primero, que los niños, por ejemplo, no estaban acostumbrados a ver a su profesor por el teléfono, por la tablet, por la laptop, por la PC, ¿no? Entonces, esta primera diferencia, ¿no? Ha hecho que primero nuestros niños se reacostumbren a esta modalidad. Y también quiero también que quede claro que no es que una modalidad sea mejor que otra y que esto venga a reemplazar. No, yo creo que la educación online no va a reemplazar la educación presencial. Es otra modalidad que tiene otros fines, que tiene otros usos. Ahora, por ejemplo, que estamos todos bajo esta pandemia, nos está funcionando y estamos salvando justamente el año, porque nadie quería que su hijo, por ejemplo, se atrase y que tenga un año perdido, ¿no? Nadie quiere que los chicos simplemente se queden en casa además sin hacer nada. Queríamos que nuestros chicos se sigan formando, nuestros hijos sigan capacitándose y sigan avanzando en cuanto a su desarrollo personal y también académico. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que no podemos exigir la misma cantidad de horas de la presencial pasar a la virtual o a lo online. La educación online tiene diferentes métodos, ¿no? Tenemos también que evaluar mucho los horarios, los tiempos. Los más pequeños, por ejemplo, los niños de inicial, te puedes imaginar a un niño de inicial conectado desde las 9 de la mañana hasta las 2 o hasta las 12 del día de corrido. Eso es muy difícil, ¿no? Porque además, Claro, es atentar contra su desarrollo, además, ¿no? porque una cosa es que le pongas a un niño un dibujo animado o una película que tiene mucha producción audiovisual, ¿no? Esto, si tú le pones a un niño frente a un canal, claro, que tienes ahí que el muñeco sube, baja, que se mueve, es diferente a tener una profesora al frente. Esta profesora además ha ido probando con el tiempo qué cosa le funciona y qué no le funciona con el grupo. Habrá grupos en los cuales tú veas que el títere te funciona bien y habrá grupos que digas, uy, no, estos chicos con el títere no avanzan, ¿no?
Entonces, no hay una receta, no podemos decir que tiene que ser 30 minutos, tienen que ser bloques de 45 minutos, hay que ir probando qué funciona y qué no funciona también con las características de los alumnos. Recordemos que todos los alumnos no aprenden de la misma manera, hay estilos de aprendizaje. Habrán algunos que les mandes a leer y con leer bastará, y habrán otros que leerán y se quedarán todavía, uy, no entiendo, mamá, no sé qué hacer, ¿no? Porque les cuesta mucho más, tendrán otro tipo de aprendizaje, serán aquellas personas que son multitasking, ¿no? Que tienen un aprendizaje mucho más audiovisual de repente, ¿no? Ellos necesitan escuchar, necesitan mirar para poder aprender. Entonces, la primera barrera que debemos nosotros sacar de nuestras mentes es pensar que si mi bloque de clases empezaba a las 9 y terminaba a las 10, acá también voy a empezar a las 9 y terminar a las 10. Esas cosas deberíamos un poco ir cambiando, ¿no? E ir viendo siempre qué va funcionando con cada grupo. Yo siempre digo que no puede haber una receta estática. Incluso, por ejemplo, en el colegio de mi hija me di cuenta que fueron probando horarios, ¿no? Así es. La primera clase me acuerdo que duraba media hora, después fueron alargando a 45 minutos, ¿no? Y ahora, si no me equivoco, se han quedado más o menos en 55 minutos, que es lo que yo veo que los niños en la edad de mi hija aguantan, ¿no? Soportan, aceptan, reciben, porque eso es lo que más o menos los chicos de esa edad, en el caso de mi hija tiene unos 9 años, ¿no? Este grupo aparentemente con eso está funcionando, pero el horario de inicial, me imagino, ¿no? Que no es igual, tienen que ser espacios mucho más cortos, y las profesoras de inicial creo yo son las que tienen ahorita mucho más retos, ¿no? Pues con niños Sí. mucho más pequeños, incluso adaptarse a la tecnología, ¿no? Adaptarse a que la profesora la van a tener solamente en el celular o en la tablet o en la computadora o en el televisor y ya yo me volteo, me distraigo y no hay quien me diga, Giselle, regresa, Giselle, y que me hacía con la campanita, ¿no? O que me llamaba con la pandereta, ¿no? O el sonidito. Entonces, esas cosas son bien difíciles de reemplazar. Y no queremos que la educación online reemplace a lo otro, ¿no? Sino tenemos que ir buscando qué funciona, qué no funciona, cuánto tiempo los chicos soportan, qué cosa les llama mucho la atención de repente, esa estrategia me funciona, vuelvo a usar el títere, esas cosas son las que tenemos que ir probando poco a poco, ¿no? Claro, porque además el aprendizaje se da por interacción social, ¿no? Por el intercambio, por el diálogo, diferentes tipos de comunicación que entre pares puedan tener los estudiantes entre ellos mismos, ¿no? Pero también es un reto, un desafío, pero también es una oportunidad. Yo siento que es una oportunidad para poner en marcha aquello que discursivamente hace mucho tiempo los profesores vamos diciendo, ¿no? Como por ejemplo, responder a los estilos y ritmos de Mm. aprendizaje de los Ujú. estudiantes. Este es el momento para hacerlo. O sea, en el caso de los niños de inicial, yo soy maestra de educación inicial, no todos tienen que estar haciendo el mismo programa, no todos los días me tengo que reunir con el mismo grupo de niños, ¿no? Porque hay que atender a la diversidad. Y en el caso de los estudiantes de secundaria, por ejemplo, también yo digo, los chicos dependiendo, pues el que está en quinto año y está próximo y ha elegido una carrera de repente, bueno, pues necesita de repente más sus áreas de ciencias que las de comunicación y ir mirando esos aspectos, pero también el ministerio ha planteado algunos temas transversales que tienen que ver con el buen vivir, la Sí, 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 convivencia, sí. Lili, la permíteme, familia, antes ¿no? que empecemos, antes que abordemos esa parte, sí me parece también importante que los profesores también nos hemos dado cuenta que en este entrar en el mundo del online, en este entrar en el uso de recursos que encontramos en Internet, también los profesores han descubierto que no todo tienen que crearlo, ¿no? O sea, no tengo que hacer toda mi clase. Puede ser que yo también encuentre videos que ya ha hecho la Miss Rosy, por ejemplo, no sé, por decirte, ¿no? Que ya ha hecho Liliana, ¿no? Oye, ahí yo sigo a una profesora Liliana que también es de inicial y que siempre cuela videos muy lindos. Entonces, es probable también que yo, en lugar de estar conectada con los chicos, por ejemplo, les envíe el video de Liliana o les envíe el audio de los títeres. O sea, puedo también utilizar diversos recursos que están en Internet, ¿no? O sea, no todo hay que inventarlo. Y de hecho no tenemos que inventar la pólvora. Ya desde hace mucho tiempo existen los REA. Los REA son los recursos educativos abiertos. Los recursos educativos abiertos son
Pueden ser audios, pueden ser videos, pueden ser fichas separadas. Yo imagino que muchos de los docentes, por ejemplo, que nos escuchan, incluso de las mamás, ¿no? Hasta el año pasado, cuando a mi hija le dejaban tareas y yo quería hacerla reforzar o quería hacerla practicar sumas, restas, multiplicaciones, ¿qué hacía? En mi época, ¿no? Cuando yo era estudiante, yo recuerdo que mi mamá me traía el libro, en mi época era Saber, Escuela Nueva, no sé, Liliana, si tú también has vivido eso, pero mi mamá me compraba diferentes libros y me hacía estudiar de diferentes libros, ¿no? Pero ya yo, en esta época, para hacer estudiar a mi hija, lo que yo hacía era, en internet buscaba fichas, ¿no? Por ejemplo, problemas de multiplicación para tercer grado, problemas de sumas para segundo grado. Y con las mamás, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp hasta el año pasado, a veces nos pasábamos enlaces o nos pasábamos fichas que encontrábamos donde los chicos podían ir practicando. Entonces, eso también sería bueno ahora y creo que también muchos se han dado cuenta. Por ejemplo, he visto también que en los canales han comenzado a pasar pequeñas pastillitas de Sí. profesores que van haciendo cosas muy didácticas, ¿no? Y tú lo ves, escuchas y dices, oye, este profesor está muy capo, ¿no? O sea, es bien didáctico, mira qué lindo usa sus recursos, su pizarra, es muy ordenado. Entonces, también es una oportunidad que creo que antes no lo habíamos visto para también darles a los chicos diferentes formas de aprender, ¿no? Diferentes recursos. Mira, estoy haciendo problemas de edición y les puedo mandar material de mi colega A, de mi colega B, encuentro un video, les puedo mandar un video. Entonces yo también los invito a que justamente atendiendo la diversidad, busquemos diferentes recursos para que los chicos puedan aprender. No nos Perfecto. quedemos solamente en la ficha, ¿no? O sea, hago ficha hoy día, mañana ficha, pasado ficha, tercero ficha, y los chicos ya se aburren de la ficha. ¿Y por qué no buscas? Hay un montón, por ejemplo, de aplicaciones con juegos en Internet. Juegos didácticos, por ejemplo, con Antoinette, yo estuve haciendo juegos, había un juego sobre tablas de multiplicar, ¿no? A mi hija le costaba muchísimo el tema de memorizar las tablas. Y había una página tan básica como tablasdemultiplicar.com que descubrí que me salvó la vida, ¿no? Entonces no es que yo tuve que crear el juego, ver cómo hacías. En mi época a veces hacíamos tarjetas, hacíamos dominós con las tablas de multiplicar. O sea, también hay recursos ya disponibles. Entonces, también los invito a buscar, a googlear, a ver qué cosa encontramos y a compartir con los alumnos diferentes medios y tratemos de cambiarlos. Hoy día hice con los chicos un video, mañana entonces de repente uso una ficha. Pasado puedo también usar un podcast. Un podcast son archivos que solamente tienen audio. No sé si ustedes, pero algunos de nosotros, por ejemplo, ya estamos escuchando noticias solamente por audio, ¿no? Y esos audios en realidad los escuchas y también es una diferente forma de poder también captar la atención del alumno. Entonces, yo quiero también invitarlos a que los profesores, incluso los padres, también busquen diferentes herramientas y que también podamos entonces entregar a los alumnos, ¿no? De cualquier nivel, diversas formas para poder encontrar el conocimiento, incluso ponerlo a prueba y practicarlo. Me imagino que muchos de ustedes, por ejemplo, conocen el Kahoot, ¿no? Esta herramienta con los Sí. celulares en línea para hacer Ujú. cursos, ¿no? Este fin de semana, por ejemplo, yo vivo en un edificio, ¿no? Y las niñas del edificio, como no se pueden ver, no pueden salir de casa, habían organizado una reunión entre vecinos, ¿no? Todo obviamente por un medio como este, por Zoom, ¿no? Y la idea era, y pedía a las niñas del edificio que estén los papás y los hijos en casa. Bueno, no había otra, estábamos de hecho en casa, pero me pareció interesante que las niñas hayan pensado en una actividad que sea familiar. ¿Y quién ha hecho estas pericotas, no? O sea, han comenzado a hacer un Kahoot, o sea, ellas han creado un Kahoot Ella. de preguntas sobre el edificio, ¿no? O sea, no sé, por decirte, cuál es la familia más grande del edificio, cómo se llama el conserje de la mañana, ¿no? Y así diferentes preguntas. Entonces te das cuenta que ahora los chicos también han descubierto que hay herramientas en línea que no solamente les sirven a ellos exclusivamente para educarse, o sea, para obtener conocimiento. Miren cómo el Kahoot, este grupo de niñas, lo ha usado incluso para una actividad de integración entre vecinos. Y así hemos comenzado, por ejemplo, el sábado, cada niña fue sacando su Kahoot con diferentes preguntas. Había una por ahí, por ejemplo, que nos comenzó a colocar preguntas de su clase de biología y ya nos dimos cuenta que no todos teníamos tan en mente los conocimientos de biología, y por ahí, claro, finalmente todos aprendimos. Había otra niña que había buscado cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una pregunta de
¿cuántas semanas dura el embarazo de un elefante? Y estábamos todos enganchados, sentados, pensando en una actividad que quizás ellas la aprendieron en la escuela y que la están comenzando a utilizar también para su interacción social, ¿no? Para poder compartir. Nos hemos quedado desde las 7 hasta las 10 de la noche, cada familia en su propio departamento, pero todos conectados, riéndonos, jugando, haciendo el Kahoot. Luego también descubrieron por ahí una aplicación para jugar, por ejemplo, charada online, que iba dibujando con el cursor. Entonces, creo, Lili, también que esta también es una oportunidad para que todos vayamos descubriendo diferentes estrategias por las cuales los chicos van a aprender. O sea, ya no solamente está el libro, la pizarra, ¿no? Hemos descubierto que hay muchas cosas que incluso ya existen y que no las conocíamos o no las explotábamos y que ahora más bien le estamos sacando el jugo, ¿no? No solamente para lo educativo, sino también incluso para su interacción social, que eso me parece rico, me parece interesante, ¿no? Excelente el ejemplo, ¿no? Y la experiencia, sobre todo, porque ha habido una oportunidad de que los niños puedan, aquello que han aprendido, puedan transferirlo de acuerdo a sus propios intereses y Sí, motivaciones, ¿no? Y creo que sí. la tecnología, entonces, ayuda para que pueda darse, ¿no? Un aspecto también que debemos mirar, para no identificar la tecnología es un recurso que finalmente nos va a permitir promover diferentes tipos de competencias Ujú, en los ujú, niños y en las niñas y en los jóvenes, ¿no? Tiene que ver con las competencias de los docentes, que no solamente tienen que ver sus competencias a nivel de la tecnología, sino mm, que hoy tenemos que aprender también a comunicarnos utilizando otro tipo de herramientas, a través, los que puedan, de un ordenador, a través de un dispositivo móvil, en fin, depende del contexto en el que nos encontremos, pero también debemos fortalecer nuestras competencias para la investigación, porque la tecnología también le brinda al profesor esta capacidad ujú, para buscar información, para registrar, ¿no? Estas experiencias que van teniendo los profesores lo van subiendo a la nube y eso se va socializando y se van ujú, formando las ujú. comunidades De de aprendizaje, ¿no? aprendizaje, ¿no? Tu Ujú, competencia pedagógica, porque como decía hace algunos minutos, no mirar la tecnología como un recurso en frío, ¿no? ujú, Quiero aprender el procedimiento de usar tal herramienta, no, sino qué principios de las teorías de aprendizaje puedo utilizar para poder aplicar estas herramientas, ¿no? Que le permitan ujú, entonces al estudiante, habrán herramientas que son más idóneas que le permitan al estudiante recordar y comprender determinados conocimientos o temas, ¿no? Otras que le permitan crear, proponer, habrán otras herramientas que le permiten socializar y otras herramientas que le van a permitir publicar. Pero todas esas posibilidades la tienen ahora, ujú. vuelvo a repetir, dependiendo del contexto, porque nosotros, claro, estamos hablando de un contexto más citadino, pero las Ujú. zonas rurales tienen otra De realidad, ¿no? otra dinámica, otra No, dinámica. y tienen otra realidad. Y entonces Ujú, cuando uno se pregunta, ¿la educación escolar a distancia llegó para quedarse? Podría quedarse en algunos contextos, pero no en todo. En un país tan diverso como el nuestro, donde realmente las brechas no solamente son digitales, hay brechas en el aprendizaje también. Hoy todos estamos muy preocupados en mirar los resultados con respecto a los contagiados, que es importante, que ujú. tiene que ver con la salud, pero va a llegar un momento en que tenemos que analizar si es realmente aprendieron o no los estudiantes, o qué aprendieron, qué pudieron aprender los niños de las zonas urbanas, los niños de las zonas rurales, con qué soporte contaron los profesores. Hay todo un movimiento de formar comunidades de aprendizajes entre maestros y que Ujú. están ayudando mucho, sobre todo en las zonas rurales. Pero no podemos dejar, o sea, sí reconocemos el gran esfuerzo que se ha hecho como sistema educativo, pero Ujú, también hay toda una tarea pendiente para ujú, lograr la igualdad, para lograr la equidad, ¿no? Entonces creo ujú, que estamos en un proceso también de aprendizaje y que el Estado peruano y el Ministerio de Educación en este caso también pueda ir mirando, ¿no? Si las estrategias que se están implementando son idóneas, ¿con qué nos podemos quedar?
qué es lo que podemos mejorar, ¿no? Y si vamos a retornar a la escuela, vamos a seguir haciendo lo mismo, lo más convencional, aquello que está tan arraigado en nosotros, o más bien también vamos a utilizar esta tecnología, estos medios de comunicación, para que sean una herramienta más en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? No sé Sí, si ahí quieres, o si ya tenemos algunos, tengo acá algunas preguntas, Giselle, que de repente, y es la pregunta, la pregunta clave en todos lados, ¿no? Hay padres que reclaman que el costo de la educación a distancia es menor al de la educación presencial, ¿no? Sin embargo, muchos profesores señalan que trabajan aún más. ¿Cómo es la preparación de una clase? Tu pregunta, Gisela. bueno, ese es ¿Cómo un, es en tiempo, en carga, ¿no? En carga horaria. ¿Cómo es preparar una clase bajo esta modalidad? bueno, yo creo que sobre todo ahorita para nuestros docentes, preparar una clase les va a demandar siempre mucho más tiempo del que ellos antes tenían, ¿no? Incluso muchos de nosotros que estamos ahora conectados, nos vamos a dar cuenta que con el home office o con el trabajo en casa, estamos trabajando muchas más horas de las que trabajábamos antes, ¿no? Primero porque estamos entrando a una modalidad nueva, y al entrar a una modalidad nueva se han roto muchas barreras, ¿no? Entonces, para un docente, para poder planificar su clase, por ejemplo, primero básico, hay que buscar cómo los motivo, ¿no? De repente, qué cosa les pongo al inicio para poder motivarlos. Tengo que buscar un video y a ver, voy a colocar un video, puede ser un video, entonces entro a estas plataformas de videos y ¿cuántos videos ves antes de publicarlo, antes de elegir? Ves muchos, ¿no, Lili? Y no solamente video, a ver, no, pero de repente mejor algo con títeres y comienzo a buscar títeres. No, pero mejor de repente un juego en línea o una noticia y comienzas a buscar noticias. Entonces, definitivamente, para el docente hay mucha más carga ahora y mucho más desgaste en la preparación de sus clases, porque es un reto totalmente nuevo. Cada clase, ellos no es tan fácil, es más, ninguno de ellos, estoy segura, pueden reciclar de lo que tenías antes, ¿no? Porque muchos de nosotros lo que hacíamos es cogías lo que ya tenías y lo acomodabas y quizás hacías algunos cambios. Pero en muchos de los casos, los profesores no han tenido nunca esta clase de esta manera. Entonces tienen que preparar todo desde cero. La motivación va desde cero. ¿Qué video les pongo? ¿Qué ficha les dejo? ¿Hago yo la ficha? ¿Encuentro una ficha? ¿Agarro algo del libro, quizás que estoy del libro o el texto de trabajo? No cojo de ahí. Entonces, la planificación de una clase, primero para mí básico, es buscar qué recursos, como les decía yo, qué REA ya existen, qué recursos educativos ya existen, qué recursos educativos puedo utilizar. Y primero exploren, no se pongan tiempos, exploren, investiguen diversos recursos. Ya les digo, puede ser video, puede ser fichas, puede ser de repente, incluso como les dije, audios, ¿no? Lo que se llama podcast y de todo eso ver en qué momento de la clase me sirven los recursos que he utilizado. Yo los invito a no decir, voy a empezar con un video. No. Primero explora qué cosa hay, por ejemplo, tablas de multiplicar. ¿Qué cosa hay sobre tablas de multiplicar? Juegos, videos, audios. Investiga todo lo que hay. Cuando tú hayas investigado, recién decides eso que has encontrado, para qué momento de la clase lo vas a utilizar. Lo vas a utilizar al inicio para justamente despertar el interés, para alguna pregunta motivadora, para causar un conflicto cognitivo en ellos, o más bien lo vas a utilizar al final. El Kahoot, voy a crear un Kahoot, sí, el Kahoot voy a utilizar, ok. Entonces el Kahoot lo vas a utilizar como una herramienta para que se autoevalúe, o lo vas a utilizar más bien al inicio para ver qué conocimientos previos ellos tienen. Entonces, las herramientas, y como decía Lili ya, la tecnología es un medio, pero no es el fin. Entonces, cuando yo encuentro un recurso, tengo que examinar bien para qué parte me va a servir, para qué cosa va a ser útil este recurso. Entonces, no debo empezar diciendo, ok, matemáticas siempre va a empezar con un video. No, de repente hoy inicié con un video, pero de repente lo puedo poner al final. De repente encuentro que hay un video que resume perfectamente la clase que yo voy a tener. Entonces, quizás incluso no lo pongo en clase, sino más bien se los doy a ellos, les mando el enlace para que ellos lo revisen solos en casa. Entonces, Ok, mira, definitivamente creo que la planificación de la clase para los docentes ahorita les está demandando mucho tiempo, mucho, así es, mucho ¿no? tiempo.
Y esta pregunta sí la quiero responder yo. Dice, no hay garantía durante los exámenes a distancia de que los alumnos no copien ni reciban ayuda de sus padres. ¿Cómo Ay, no, garantizar Lili, pero ¿por qué estamos que no se engañen a ¿por qué estamos preocupados en que se copien? ¿Por qué hacemos preguntas esto? memorísticas? O sea, si le vas a preguntar al alumno qué dice en la línea 3, párrafo 4, evidentemente el alumno se va a copiar, pero debemos olvidarnos de evaluar la memoria del estudiante. Debemos invitarlo más bien a preguntas críticas, preguntas de opinión, preguntas que los inviten a ellos a reflexionar. A ver, te he explicado sobre reciclaje, entonces no le preguntes qué es el reciclaje, porque va a buscar la PPT y te va a decir exactamente lo que tú pusiste, te lo va a copiar. Pregúntale más bien ahora que tú sabes qué es reciclaje, ¿cuáles serían tus primeras acciones en casa para reciclar? ¿Qué harías en tu edificio, en tu barrio, en tu escuela, para de repente, cuáles serían unas ideas básicas para empezar un proyecto de reciclaje? Invitemos a los chicos a cuestionarse, a tomar acciones a partir del conocimiento que tienen. No evaluemos la memoria. Si le vas a preguntar, ¿cuándo fue la batalla de Ayacucho? Te van a decir el año. Pero eso tú crees que después de 5 o 10 años se van a acordar del año. ¿Qué queremos que se acuerden de la batalla de Ayacucho? ¿El año en que fue? ¿O queremos que se acuerden por qué es importante? ¿Qué significó? ¿Qué trascendencia tuvo? ¿No? Entonces, busquemos preguntas críticas, no preguntas de concepto. Yo sí entiendo que a veces tenemos que preguntar cosas para evaluar o para verificar si han aprendido, pero esas evaluaciones de concepto, evaluaciones para verificar contenidos teóricos, no pueden ser consideradas como parte importante de la evaluación. Es decir, yo, por ejemplo, en un examen parcial o un examen a mitad del bimestre, no les pondría, por ejemplo, no les pondría preguntas memorísticas, sino más bien pondría preguntas, como repito, de opinión, de que ellos me digan más bien cuál es el criterio para, qué acciones tomarían en cuenta. Quizás al comienzo de una clase yo sí puedo poner, para ver si se han leído lo que yo les dejé, puedo poner unas 3 o 4, pero esas preguntas no son para evaluar, o sea, no deben llevarme a una nota de, tiene 20, claro, y tiene 20, pero ¿en qué? ¿No? Entonces, no podemos seguir pensando en que queremos que los chicos aprendan así inmediatamente memoria, ¿no? Lili, no te escuchamos. Quiero complementar, Giselle, a lo que tú dices, que esta pregunta tiene que ver cuál es la concepción de evaluación que están manejando a los profesores, ¿no? Porque claro, si yo estoy pensando desde lo que señala muy bien Paulo Freire, la pedagogía bancaria, donde yo deposito unos conocimientos y luego los tengo que retirar, pero tengo que controlar que se haga dentro de lo que se señala sin hacer trampa, ¿no? Pero tiene que ver con tu concepto, o sea, cómo es que tú, cuál es tu enfoque que tú tienes de evaluación. ¿Es deposito unos conocimientos y los retiro? ¿O más bien estás viendo la evaluación como un proceso formativo, donde yo voy acompañando al estudiante para que logre el propósito que te has planteado? Yo invitaría ahí a que nosotros podamos, a que los colegas puedan revisar con qué enfoque van a trabajar, porque de eso dependerá, claro, si es un enfoque más academicista, más convencional, obviamente tendrán las escuelas que comprar pues algún tipo de software, demo, ¿no? Para que pueda controlar los movimientos del estudiante. Si es una evaluación a gran escala del sistema, sí necesitamos ese tipo de evaluación. Pero si es una evaluación donde tengo que acompañar, monitorear al estudiante para que logre su aprendizaje, porque manejo como un constructo teórico que el aprendizaje se da en progresión, ¿correcto? Entonces lo que tengo que aplicar ahí es lo que hoy estamos hablando de la evaluación formativa, pero todavía nos falta madurar esos conceptos y poderlo poner en práctica. Hay que tener una comprensión y hay que tener claro qué es lo que quiero evaluar. Habrá momentos en que sí, pues tengo que evaluar de repente algún tipo de conceptos, datos, hechos. Está bien, pero no tiene que ser siempre, ¿no? Y para concluir, la última pregunta es, ¿qué herramientas deben brindar los colegios, ¿no? ¿Qué herramientas nos deben brindar a los profesores para poderlos motivar, para que los profesores puedan engancharse
y no ver de que esto es una cuestión que más bien les genera un estrés, sino más bien que los profesores puedan mirar esta situación como una oportunidad. ¿Qué consejos darías ahí, Giselle? Yo creo que ahorita, en general, nuestros profesores, por ejemplo, ya han hecho muchos esfuerzos y están haciendo, creo yo, muchos esfuerzos en, por ejemplo, informarse, pasarse el dato, a mí me funciona esto, ¿no? Creo que todos tenemos algunos grupos de WhatsApp en los que nos pasamos tips para esto, tips para el otro. Entonces, creo que es importante primero partir de las lecciones aprendidas, ¿no? Compartir el conocimiento, qué me ha funcionado, qué cosa, oye, este video no se cuelga, no corre, este juego lo probé, pero más bien fue muy dificultoso para los chicos, ¿no? Y compartir un poco incluso por qué fue dificultoso, qué parte del juego, qué parte de la actividad. Es bueno ahorita, por ejemplo, intercambiar con los profesores y hacer quizás algunas reuniones por niveles, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre a mí los profesores de primaria en matemáticas. Qué cosa nos funciona, qué cosa no nos funciona? Y compartir quizás algunas cosas que estamos probando. Sería bueno que se reúnan, ¿no? Que las escuelas logren reunir a sus profesores por niveles y específicamente por áreas y ir descubriendo qué está haciendo uno, qué está haciendo el otro, e incluso también compartir con los de arriba, ¿no? Por ejemplo, si estoy en nivel de inicial, observar un poco qué está haciendo primaria, si estoy en primaria, qué está haciendo secundaria, que sí le ha funcionado. A veces, aunque parezca mentira, las estrategias son las mismas, pero los contenidos son diferentes, entonces sí podemos intercambiar estrategias. Entonces yo invito a que tengamos estas pequeñas reuniones de lecciones aprendidas, de cosas que hemos descubierto y que vemos que sí van funcionando, ¿no? Que podamos intercambiar qué me funciona a mí y qué no me funciona. Y siempre investigar, ¿no? Investigar es muy importante, buscar. No se queden con que ya descubrí a Liliana, que es la troma de educación inicial y todos sus videos simplemente funcionan, porque si usamos siempre lo mismo, los chicos llega un momento en que se aburren. Si tú todos los desayuno, estoy segura también que va a llegar un momento en que diga, bueno, pero mejor hoy día el pan con mantequilla, ¿no? Y mañana el pan con mermelada. Pero si todos los días tomas el mismo, pruebas lo mismo, ves lo mismo, llega un momento en que te cansas. Entonces, con los chicos, con nuestros estudiantes también es bueno por eso intercalar estrategias, intercambiar experiencias, ¿no? Y algo que no hemos mencionado, Lili, pero que para mí también es importante es no solo preocuparnos por la parte conceptual, por la parte teórica, por el logro de contenidos en los chicos. Creo que se está descuidando mucho la parte social del aprendizaje. Tú hablabas, Lili, que los chicos efectivamente aprenden mucho por imitación, aprenden mucho escuchando al otro, viendo al otro. Y yo, por ejemplo, observo que mi hija, por ejemplo, que está ahora haciendo el colegio desde la casa, tiene poca interacción con los chicos. Están todos reunidos en un horario, pero luego de eso ya no ve a nadie de su salón. Ya no hay un intercambio con la pareja, ¿no? Antes tú hacías, en salón tú volteabas y los niños conversaban o hacías grupos de 2, de 3, ¿no? Y aprendían incluso qué decía el otro. Entonces, yo también invito a los profesores a que busquemos algunas estrategias para fomentar que los chicos socialicen entre ellos. Busquemos algún momento de la clase en que no solamente sea receptivo, que los chicos no solamente estén sentados, mirando, escuchando, que también los chicos te digan su opinión, incluso tengan la oportunidad de intercambiar opiniones y de repente llegar a un consenso con un compañero. Qué importante es escuchar al otro, pero a tu par, ¿no? No al profesor siempre, sino también a su par. Que empiecen y que busquen espacios para poder socializar entre ellos. Tratar de buscar espacios para que los chicos aprendan del otro, creo que va a ser muy importante para su formación humana, ¿no? Desde lo humano. Lili, no te escucho. Perdón, yo ahí quisiera agregar el apoyo académico es importante, el trabajo entre pares, identificar, siempre en un grupo de profesores hay maestros que ya tienen un mejor manejo de la tecnología, entonces ellos pueden ser un soporte para los otros profesores, ¿no? Y me parece muy bien que podamos promover las investigaciones, sacar lecciones aprendidas. Es un gran momento para los profesores. La pandemia ha puesto al profesor en valor, ¿no? Entonces,
tiene que haber una revalorización a partir de cómo nosotros estamos respondiendo a esta situación de exigencia para que nadie se quede atrás, ¿no? Y sin estudiar. Bueno, Giselle, te agradecemos que hayas podido participar y yo también agradezco a Punto y Solución que me haya dado la oportunidad de un poco entrevistarte, ¿no? Me he sentido De haber una docente conversado juntos. periodista, una docente entrevistadora, ¿no? Entonces agradecemos y esperamos que los profesores, las profesoras que puedan mirar este video les sirva y les sea útil también para la gran tarea que nos espera. Bueno, sigámonos cuidando y nos reencontraremos en otro espacio probablemente. Gracias. Gracias también.